Muy buenas tardes, damas y caballeros. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema que a lo mejor no le va a gustar a mucha gente, pero verdaderamente es necesario que se pueda compartir. El tema del día de hoy se llama No te burles de Dios. Actualmente, Dios ha puesto muchas autoridades y se han perdido muchos valores en nuestra sociedad. Y de tantos valores que existen, el respeto es uno de ellos que se ha perdido. La gente, nuevas generaciones ya no respetan a sus padres, ya no respetan a los policías, ya no respetan a sus maestros, ya no respetan a sus jefes, a los militares, ya no respetan a nadie. Pero hay algo grave, el no respetar a Dios, el burlarte de Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, que es necesario que podamos tener una alta reverencia a Dios y debemos de considerar a Dios. Si quieres ignorarlo y no ignorarlo y olvidarlo en tu vida y no considerarlo en él en tu vida. Y será grave si tú no lo consideras en tu vida. Es necesario que busques a Dios urgentemente. Hoy en día la gente se burla de las personas, le pone apodos, se burlan de sus presidentes y en modo de burla hacen memes y se la pasan insultando, burlándose de sus autoridades que Dios ha puesto. Miren lo que dice Romanos capítulo 13. ¿Quién es el que puso las autoridades? Y si no te gusta, métete con Dios porque Dios es el que pone, él puso a tus padres, Él pone las autoridades que hay actualmente en tu vida. Romanos 13, miren lo que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, Dios puso todas las autoridades que tú ves, policías, gobernantes, presidentes. Dios quita y pone reyes, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios las ha tenido, y cuán mayor el que puso todas esas autoridades es Dios, y Él merece alta honra y respeto. Lo que hacemos como individuos se refleja en nuestra reputación y en la reputación de otros. Veremos en este capítulo que es muy importante la reputación de una persona y muchísimo mayor la reputación que tiene Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 1, Salomón, que fue quien escribió este libro, dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. El rey Salomón escribe que es más importante el respeto de un hombre hacia alguien que las muchas riquezas y el favor que tiene esta persona que la plata y el oro. O sea, es a un lado, es muchísimo mayor el respeto de un hombre y el favor que puede tener un hombre que las muchas riquezas, que la plata y el oro. Pero ¿qué hacemos las personas? Hacemos distinción de personas. A uno les hablo súper bien y a otros no. Si piensas que sabes de respeto, no conoces nada de respeto, porque haces distinción de personas. Es importante por eso ir a la palabra de Dios para saber cómo es verdaderamente respetar a alguien, ya que la reputación de una persona es muy valiosa. Dios no dice que debemos de ser, Dios nos dice en su palabra que debemos ser muy cuidadosos de no hablar falso testimonio a otra persona. En la ley que escribió Moisés, prohíbe una persona dañar la reputación de otra persona al dar falso testimonio, mintiendo a esta persona. Éxodo 20, los mandamientos que Dios da al hombre, dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Dios quiere que siempre digamos la verdad. Dios es justo, por eso quiere que hablemos con verdad. Y es una orden de Dios, no es algo, es una orden del creador del universo, de todos los universos, es el Dios todopoderoso que dice esto. No darás falso testimonio contra tu prójimo.
Incluso los hebreos, el nombre de una persona era más que un distintivo que tenía una persona común. Era un medio de identificación, era un reflejo de su carácter, de su reputación y su destino de esa persona. Lo tenía en alta reverencia. ¿Cómo, cómo crees que, un ejemplo, cómo crees que reaccionaría una persona que es un chef famoso, internacional, y que, cómo afectaría su reputación si tú llegas y le dices, sabe como perro tu comida? ¿O qué pasaría si un cajero que por 30 años tiene una excelente reputación de no, este, de ser cajero de banco y vas y lo acusas falsamente de que se roba el dinero de la caja registradora? ¿Cómo afectaría su reputación de esta persona? ¿O qué pasaría si un piloto que lleva 40 años volando muchos aviones y vas y lo acusas falsamente que él maneja borracho? Afectarías gravemente su reputación claramente. Cuán muchísimo mayor cuando nosotros manchamos el nombre de Dios. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome nombres en vano. Tú puedes burlar de los seres humanos, pero no de Dios. No lo hagas. Búscalo, sírvele, obedécele. Lo que significa usar el mal del nombre del Señor en vano es muchísimo mayor que maldecir. Es utilizar el nombre de Dios irreverentemente. Debe decir que eres cristiano y actuar de una manera que trae deshonra el nombre de Dios y burlándote con tu conducta y tu forma de ser. Decir que adoras a Dios cuando en realidad tu corazón está lejos de Dios. Miren lo que Lucas 6:46 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino, no, Lucas 6:46, perdón, dice, ¿por qué me llamás Señor y Señor y no hacéis lo que yo te digo? Podemos nosotros honrar a Dios con nuestros labios, pero nuestra conducta dice todo lo contrario. Esto es insultar a Dios y no hacéis lo que yo te digo. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no hacéis lo que yo te digo? Una fe verdadera, una fe genuina produce obediencia. Un árbol se conoce por sus frutos, no por lo que simplemente hablemos. Isaías 29:13 dice, dice pues el Señor, por qué este pueblo se acerca a mí con su boca nada más y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No se acerca. Dios sabe que cuando la intención de tu corazón con que te acercas, Dios sabe la intención con que te acercas verdaderamente. Si es engañoso, si no es verdadero, si no es sincero, Dios sabe la verdadera intención con que lo sigues, con el que lo crees. No simplemente digas que crees en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Si tu fe es verdadera y genuina, debe haber obediencia a su palabra. No seamos como Marcos 7, como aquellos hombres religiosos que criticaban a los discípulos de Jesús y le decían, maestro, ¿por qué no hacen tus discípulos como las tradiciones de los ancianos? Jesús les dijo, hipócritas, con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque es aferreza a las tradiciones y mandamientos de hombres y dejar a un lado la palabra de Dios. Cuando menosprecia la palabra de Dios, cuando no lee la Biblia y prefieres leer el TV Notas y a dejar a un lado la palabra de Dios y solamente seguir por costumbre y tradición a Dios, obedeciendo a los hombres antes que la palabra de Dios que está por encima de los hombres. La gente se aferra a las tradiciones, a los mandamientos de los hombres y menosprecia la palabra de Dios, cuando debe de ser la palabra de Dios que debe de tener en sumo respeto y reverencia para leerla y obedecerla y conocerla. Porque cuando lees la Biblia conoces a tu Creador, cuando lees la Biblia conoces al Todopoderoso. Por eso es importante nosotros no ir a la iglesia nada más por pura costumbre, sino ir y decir, voy porque voy a conocer a Dios y me va a ayudar a leer la Biblia para poder amar y obedecer y servir a Dios de mejor manera, verdaderamente. Y también el no confiar en Dios también es
es un, es una falta a la reputación de Dios. Usar mal el nombre de Dios es una ofensa tan grande para Él. El nombre de Dios es un reflejo de su carácter. Cuando usas mal su nombre, lo deshonras. El nombre de Dios es una... el nombre de Dios y su reputación son preciosos para Él. Y Él guardará y protegerá su reputación. Es necesario por eso ir y buscarlo a través de la palabra, cómo servirlo, cómo reverenciarlo. ¿Cómo tratarías a un rey si lo conocieras? ¿Le faltarías al respeto? ¿Cómo tratarías a tu presidente que estuviera contigo? ¿Te burlarías en su cara de él? ¿Cuán mayor al creador del universo, al rey de reyes y señor de señores? ¿Cuán mayor respeto debemos de tener hacia él, hacia Dios? ¿Por qué decimos ser cristianos? Nuestras acciones y nuestras actitudes es todo lo contrario. No hay amor al prójimo. No hay justicia, no hay verdad, no hay honestidad, no hay integridad, no hay respeto hacia las personas, hacia Dios, no hay obediencia, no hay humildad, no hay ese corazón que deja de ser egoísta para dar al prójimo, ayudar al prójimo. En la historia de Natán, cuando confronta a David, nos puede dar una enseñanza también. El no ignorar a Dios, el entender que Dios todo lo ve. David tomó a la esposa de Urías y Dios envió a Natán para confrontar a David por su pecado. No podemos ser como David, que ignoremos a Dios, ignoremos que Dios no ve lo que hacemos, lo que ejecutamos, lo que realizamos. Dios sabe y conoce perfectamente nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Te puedes burlar de las autoridades mexicanas, pero te puedes olvidar de las autoridades que Dios ha puesto, pero nunca de Dios. Dice, segunda de Samuel 12, 1 en adelante, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, Natán le muestra una historia a David, miren lo que dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, habría de un rico y de un pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Dice que el rico era muchísimo, muy rico, que tenía muchos animales, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El pobre solamente tenía una corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado. El pobre comía, incluso comía y bebía con su corderita de su vaso y durmiendo en su seno y dormía con él y la tenía como una hija y el pobre la tenía como si fuera una de sus hijas, la corderita. Y en el 4 dice, vino uno de camino, el hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja, o sea, le robó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, David se enojó como el rico robó la oveja del pobre, como fue una falta totalmente de respeto. Entonces David se enojó y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán voltea y ve a David y le dice, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. En tu seno además te di la casa de Israel y de Judá, y de esto fuera poco te hubiera añadido muchísimo más, porque pues tuviste en poco la palabra de Dios y haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y la mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué hizo David? Menospreció a Jehová, Dios.
mató a Urías y tomó y se robó su mujer, hizo lo malo ante los ojos de Dios y pensó David que nadie lo iba a saber, pero puedes burlarte de las personas, pero nunca de Dios, porque Dios lo sabía, Dios había hecho lo malo. David no estaba confiando en el nombre de Dios cuando tomó a Betsabé, la esposa de Urías. David estaba confiando en su propia habilidad para alcanzar lo que él quería, prefirió lo que él quería y nunca lo de Dios. Es lo que hace la gente hoy en día. Siempre busca lo que él quiere, nunca lo de Dios. Esto es una deshonra a Dios, cuando Dios debe de ser el primer lugar en tu vida. Dios es Jehová Jireh, el Señor proveerá. Si tú pones en primer lugar a Dios, dice la palabra de Dios, la palabra Mateo 6:33, más busca primeramente al reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Primero es Dios. Dios le dio Dios le dio la casa de Saúl y sus esposas, y esto no hubiese sido poco suficiente. Dios le hubiera dado a David aún más. El pecado de despreciar el nombre de Dios es no lograr atesorar la grandeza y el valor que merece el Creador, el Dios Todopoderoso. Lo que debemos de hacer es honrar a Dios, no insultar a Dios. Debemos de confiar en Dios, debemos de tener en alto estima a Dios, reverenciarlo, respetarlo, honrarlo, estimarlo, atesorarlo, amarlo, honrarlo, protegerlo, estar dispuesto incluso a morir por tu Creador. Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. No puedes menospreciar a Dios, ignorar a Dios, ignorar a Dios. Puedes burlarte de mí, pero nunca de Dios. Dios merece alta reverencia a Dios. Es necesario y urgente que la gente tome en cuenta el nombre de Dios. Lo busque en su vida. Quizás mañana es demasiado tarde. No seamos como aquellos hombres que tienen más temor a los hombres, a los malos. Pero mira lo que dice la Escritura. Mateo 10:28 dice, no temáis, o sea, no tengas temor a los que matan el cuerpo, a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ten temor más bien a aquel que puede destruir tu alma. ¿Quién? Dios. Puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno y echar tu cuerpo en el infierno por toda la eternidad. Debemos de tener temor de Dios, alta reverencia de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque cuando tienes temor de Dios no vas a querer insultar a Dios con tu boca, con tu vida de rechazo a Dios, de desobediencia a Dios. Dios todo lo sabe, Dios sabe lo que hay en tu mente, Él sabe tu pasado, tu presente, tu futuro. Dice la palabra de Dios que, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es necesario que podamos entender que Dios merece reverencia. Dios merece que cuidemos su reputación. Es necesario honrarlo y tener temor de Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio de Dios. Va a haber un juicio. Que todos presidentes, gobernantes, pastores, autoridades van a ser juzgados. Y Dios sabe si nosotros ignoramos a Dios, nos burlamos de su nombre, de su autoridad. Es necesario que lo honres. Voy a orar. Vamos a orar juntos y que nosotros podamos honrar a Dios. Padre, te ruego por las personas que me han escuchado. Padre, te pido por sus vidas. Permite que ellos crezcan en temor a ti, que crezcan en amor y respeto a ti para poderte seguir. Permite que tengan un sincero arrepentimiento en su corazón y en sus vidas para poderte seguir en fe y en obediencia verdadera. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, espero verlos pronto. Bendiciones. Les mando un fuerte abrazo.